Bienvenidos a este Tu Podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Y a partir de allí empecé a cambiar mi alimentación y los cambios que vi fueron maravillosos, maravillosos. Yo sufría de dolores de cabeza todos los días. Yo era la persona que siempre tenía un Advil y otras marcas de pastillas para dolores de cabeza y dolores de estómago en la cartera. Siempre. Yo no salía de mi casa sin una pastilla para el dolor de cabeza porque era constante. Sufría mucho de gastritis, tenía dermatitis. La dermatitis se desapareció. Duré 2 semanas sin dolor de cabeza y no lo podía creer. Las personas que dicen, bueno, pero prefiero seguir comiendo como, porque de algo me voy a morir. Y el detalle está con muchas enfermedades crónicas que no te mueres, es que vives con ellas. Y es allí donde se hace súper pesado. Es allí donde es triste que tú quieras caminar y no puedas caminar. Donde tú quieres de repente ir a bailar a una fiesta y te das cuenta que no tienes la fuerza para hacerlo. Quieres jugar con tu hijo o nieto, no sé, dependiendo en el rango de la que estés o en lo que hayas hecho, y tampoco puedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Vanessa y está aquí para compartirnos su valiosísima historia. Vanessa, bienvenida, es momento de contar tu historia. Hola Lady, muchas gracias. Me siento honrada de que me hayas invitado a este espacio y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Yo también y todos estamos aquí felices de conocerte un poco más, de conocer tu historia. Y bueno, vamos a empezar con esta frase, con esta pregunta. Y es, ¿cómo describes tu historia? Si pudieras describirla en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Ok. En una palabra, es un poco difícil, pero bueno, creo que hoy, o sea, en realidad a como me siento hoy, lo describiría como balance. Sin embargo, no fue exactamente el balance, la manera como describiese toda la historia. Es el punto a lo que mi historia me ha llevado a llegar. Es como, o a valorar incluso, es el balance. Ok, muy bien. Vamos a ir descubriendo todo ese camino que te llevó para llegar a ese balance hoy en día. Cuéntame un poquito, ¿cuál es qué te motiva a contar tu historia? ¿Qué te llamó la atención para contar tu historia pues, con todas estas hermosas personas que te están escuchando? Bueno, fíjate que justamente está unado a la pregunta que me acabas de hacer, de que cuál es la palabra que siento que define, y es que justamente balance no era lo que yo tenía, era todo lo contrario. Y como justamente siento que pasé mucho tiempo viviendo como en automático, y eso hizo que sufriese una gran cantidad de dolores, eso hizo que quizás viese la vida de una manera como más dura de lo que debía ser realmente, y más cuando estaba mucho más joven. Entonces creo que no es justo y creo que cuando a veces yo considero que sí es posible aprender de otros. Entonces me parece que compartiendo ese camino ayudo a personas que pueden estar pasando por las mismas situaciones que yo pasé y de esa manera puedo ayudarlos a ver que hay otra manera de vivir y sobre todo otra manera de sanar, porque en mi caso particular hay como varias cosas que se aunaron en mi vida. Uno es que yo sufrí dolores de estómago desde muy niña y siempre me sentí incomprendida. O sea, siempre sentí que nadie entendía mis dolores de estómago y entonces eso me hizo pensar que yo era defectuosa, eso me hizo acostumbrarme o a normalizar dolores que a medida que fui creciendo fueron aumentándose, fueron migrando a dolores de cabeza, dermatitis, gastritis, etcétera, etcétera, hasta el punto que llegaron a hacerme una biopsia de cáncer de colon cuando, bueno, mentira, ya va. Una biopsia no tenía cáncer. Pero en mi pensar, cuando me dijeron una biopsia, yo pensé que podía tener cáncer y obviamente me aterró muchísimo. Y paralelamente a eso, mi papá se enfermó con una condición autoinmune, que al inicio no sabíamos que era una condición autoinmune y pasó mucho, mucho, mucho tiempo con una gran cantidad de síntomas que nadie sabía entender, teniendo muchos dolores incomprendidos. Y eso me hizo adentrarme mucho a estudiar muchísimo todo el tema de sistema inmunológico, metabolismo, inflamación, y descubrí que mi papá tenía inflamación crónica y descubrí que yo estaba inflamada. Entonces que
eso me hizo ver, ok, es que lo que tenemos es un gran desbalance químico en el cuerpo, por eso tenemos esta cantidad de dolores. Por eso hoy mi palabra es balance y por eso hoy quiero contar mi historia. Bueno, ya nos has contado un poco entonces aquellas cosas que te llevaron a ser la persona que hoy en día eres. Pronto para que conozcamos un poquito más el contexto, ¿cómo te describes? ¿Quién es Vanessa? ¿Qué hace Vanessa? Entrar luego entonces a ver cómo esos procesos que has superado y que te han llevado a donde o a quien eres hoy en día. Bueno, es una pregunta muy interesante que quizás no había pensado cómo hacerlo en voz alta, ¿no? Pero, ¿quién es Vanessa? Una de las cosas que tengo es que soy aprendiz. Me encanta aprender y me encanta aprender y compartirlo. Considero que quedarme con lo que aprendo no tiene sentido. Obviamente es muy bueno aprenderlo, me encanta sentir que tengo ese conocimiento, pero creo que es mucho más útil cuando lo compartes. Entonces es parte de la razón por la cual me gusta compartir lo que aprendo. Siempre siento que le puede servir a otras personas. Además, yo soy científico, yo estudié química, entonces también considero que a veces las personas no se motivan a aprender de ciertas cosas porque sienten que puede ser muy lejano. Las cosas como ciencias, matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo de pequeña siempre era la que le explicaba matemática a todos mis amigos porque me parecía súper simple y a ellos no. Y yo decía, no, pero sí es simple, o sea, creo que lo están viendo de una manera más compleja. Creo que con la ciencia sucede lo mismo y me parece que si yo tengo la posibilidad de tomar la ciencia y explicarlo de manera sencilla para que otras personas puedan aplicarlo a su vida, a su día a día, pues entonces voy a hacerlo y me encanta hacerlo. Eh, a ver, eso por el lado aprendiz, soy muy logradora. Me encanta una meta y me encanta ir hacia la meta, eso a veces me juega. Es un arma de doble filo, realmente, porque cuando eres una persona logradora y además eres muy enfocada, puedes empezar a hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso puede llevar a quemarte un poquito. Entonces, en mi caso, eso es algo con lo que tengo como que luchar y es parte de la razón por la que también trato de acordarme que mi palabra es balance. Entonces, cuando siento que me estoy alejando, empiezo a ser como consecuente conmigo misma. ¿Qué más? Soy una persona que le encanta comer, soy foodie, amo comer, entonces la gente cuando cree que trabajo con nutrición piensa que no como, no, sí como mucho y me encanta. Eh, ¿Qué más? Me encanta hablar también. Yo te admiro muchísimo, la verdad es que te veo y te ves súper joven, ¿sí? Creo que también lo eres. O sea, has logrado muchas cosas, mucho conocimiento y lo compartes. En fin, te admiro muchísimo y sé que tenemos mucho que aprender de ti, así es que este tiempo que te tenemos aquí es súper valioso y vamos a tratar de aprovechar este momento pues para poder aprender lo máximo de ti y de tus procesos. Bueno, vamos entonces para allá. En tu historia, anteriormente pues nombrabas un poco de los procesos que iniciaron en tu vida, tu situación, pero ojalá puedas profundizar un poquito más de ese hecho, ¿no? Esos desafíos que te llevaron a ser la persona que hoy en día eres. ¿Cuáles han sido? ¿O cuál ha sido como el mayor desafío? ¿O cómo empezó tu proceso para formarte hoy en día como química y como indagar en todo este tema de la nutrición y del balance? Para que al final, pues de conocer un poquito de esa base, podamos entender y de pronto contarnos también qué es esto del balance, una vida como balance y demás. Bueno, creo que fue una suma de eventos. Al final creo que fue como una suma de procesos o una suma de eventos. Por ejemplo, con lo de los dolores de estómago que yo comenté que yo sufría, yo quería ser médico. Y parte de eso era porque yo decía, bueno, yo necesito entender qué son estos dolores. Y siempre me gustó como el servicio al otro. Entonces me parecía que ser médico unía como las cosas que me gustaban, que eran las ciencias. Bueno, me encanta en saber cómo funciona el cuerpo, es algo que me fascina. Entonces, quería ser médico, pero cuando tenía como 14 años me di cuenta que no quería ver sangre todos los días, o sea que no sabía manejar bien el tema de la sangre. Y cuando me di cuenta que yo tenía que, o sea, al menos en Venezuela tienes que ser como médico cirujano. Y bueno, creo que en todos lados es igual, pero tienes que pasar por un tiempo de cirugía, así te especialices en otra cosa que donde de repente no tengas que ser cirujano.
Me di cuenta que no, que no quería ser cirujana. Además, yo soy una persona como muy perfeccionista. Una de las cosas que consideré que con lo que yo no iba a poder lidiar era si algún día fallecía un paciente que yo estuviese atendiendo. Entonces, eso lo tuve muy claro y decidí que la medicina no era la mía y le pregunté a mi papá, ayúdame porque a mí me encanta entender las cosas, entender el cuerpo. Biología siento que es una opción. Mi papá me dijo, biología va a ser complicado en Venezuela, hay opciones, pero son menos. Entonces me propuso, ¿qué tal química? Y me empezó a enseñar. Mi papá también era un gran aprendiz, entonces me empezó a enseñar como todas las cosas que se podían hacer con química y me encantó. Me encantó el hecho de poder saber qué podía hacer, cómo hacer champú, cómo podía hacer alimentos, cómo podía trabajar en farmacéutica. Entonces por allí empecé a trabajar en química, trabajé en industria farmacéutica, trabajé en industria de alimentos, trabajé en muchos proyectos de investigación y cuando llegué aquí a Canadá me especialicé en ciencia de los alimentos y me pareció fabuloso. Aprendí una gran cantidad de cosas, algunas cosas que me gustaron de esa rama, otras cosas no tanto, razón por la cual también hago lo del tema de nutrición. Y en ese proceso vi nutrición como una de las materias, pero además era cuando mi papá estaba pasando por todo el tema autoinmune. Entonces yo me adentré mucho a tratar de ver cómo por la alimentación, qué cosas con la alimentación puede ayudar a mi papá o a saber cómo en general las enfermedades autoinmunes y por allí llegué a la vía de inflamación, alimentación y yo dije, bueno, pero aquí hay un conocimiento que yo siento que no está expandido, el tema de las redes estaba como empezando y sentí como que debería compartirse más. En ese momento yo era muy tímida y la verdad no me atrevía a compartir nada en redes, pero decidí tras otro suceso que pasó en mi vida, que fue que después de pasar un tiempo tratando de quedar embarazada, cuando al fin logro quedar embarazada, tuve una pérdida. Tenía 14 meses y fue un momento muy duro, muy, muy duro. Y ese mismo día, mi suegro tuvo un infarto. Y bueno, el día para mi esposo obviamente fue uno de los días más duros que creo que ha podido vivir y creo que en ese momento me tocó reflexionar mucho y darme cuenta que definitivamente la salud está en nuestras manos. Entonces, a partir de allí dije, ok, voy a empezar a aprender, no solamente aprender, tenía mucho tiempo aprendiendo, voy a empezar a aplicar lo que he aprendido. Y a partir de allí empecé a cambiar mi alimentación y los cambios que vi fueron maravillosos, maravillosos. Yo sufría de dolores de cabeza todos los días. Yo era la persona que siempre tenía un Advil y otras marcas de pastillas para dolores de cabeza y dolores de estómago en la cartera. Siempre. Yo no salía de mi casa sin una pastilla para el dolor de cabeza, porque era constante. Sufría mucho de gastritis, tenía dermatitis. La dermatitis se desapareció. Duré 2 semanas sin dolor de cabeza y no lo podía creer. Mis ojeras desaparecieron y era pleno invierno, me acuerdo era febrero, enero de ese año y que es una época que para los que vivimos aquí en el norte, en Canadá, ya es una época donde yo he perdido mi color tropical y soy muy pálida. Entonces las ojeras se me ven mucho, pues no tenía ojeras porque el cuerpo estaba como muy descansado, había podido hacer como un detox muy grande, dormía muy bien, mi humor era como mucho mejor, era como más optimista, o sea, yo puedo ver los cambios en el día a día y mi esposo también porque lo hizo conmigo. Ahí fue cuando dije, no, yo quiero compartir más de esto, entonces, pero quiero compartirlo con responsabilidad. Entonces me certifiqué como coach de nutrición funcional y bueno, a partir de allí empecé a compartir cómo se puede sanar por medio de la alimentación. Uní como todo el conocimiento que yo tenía científico de química de los alimentos, más la nutrición, más mi experiencia para poder aportar. Wow, genial, me encanta. Qué buena tener la experiencia, sentirte tan limpia y tan diferente y tan liviana y saber que sí es posible ese sentimiento de bienestar y no es, porque muchas veces normalizamos el hecho de estar mal, ¿no? Y lo que decías de cargar con la farmacia en el bolso, o sea, para cualquier tipo de dolor, entonces, y la gente nos acostumbramos a esto. Y eso, Y para mí era normal. Además, yo había trabajado en farmacéutica, entonces, además, mi espíritu de aprender, yo me había memorizado para qué funcionaban como 50 medicamentos. Porque para mí lo interesante cuando trabajaba en farmacéutica era como que, ay, hoy me mandaron a analizar ibuprofeno. Voy a aprender cómo se toma el ibuprofeno y para qué sirve y cómo se toma. Entonces yo además
era capaz incluso de automedicarme, lo cual está muy mal, no lo hagan, por favor. Pero era, o sea, además tenía esa capacidad, entonces era terrible porque sí callaba mi cuerpo todos los días con medicamentos y nunca arreglaba la causa raíz. Y eso entonces empieza a avanzar y eso te empieza a traer como más malestares y lo ves, mi cuerpo lo gritaba por todos lados, pero yo no lo Mm, sabía. Yo simplemente de verdad pensaba que, bueno, no sé, soy defectuosa, tengo un gen que tiene todas estas cosas y me toca acostumbrar. sí. ¿Qué pasó después de esto? Ya tu esposo empezó a ver también los cambios con este detox. ¿Compartiste luego con más personas? ¿Cómo fue evolucionando esta situación? Interesante porque a medida que yo estaba haciendo eso, iba a un estudio, danza y zumbas, era un estudio que era como muy completo que existía en Montreal, donde podías hacer diferentes tipos de danza. Y entonces me había como animado a hacer mucho ejercicio porque también era algo que yo era como muy sedentaria en ese sentido. Y la dueña del estudio, yo empiezo a compartirle eso a ella y a su socio. Un poco porque como que lo que estaba aprendiendo, porque claro, es como que personas que yo sabía como que me entendían y bueno, además hablamos mucho normalmente cuando yo iba, cuando eso yo trabajaba en una empresa de kombucha, entonces yo, el socio, perdón, siempre me preguntaba como del kombucha. En fin, cuento corto, empiezo a comentarle eso y llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, yo le empiezo a explicar a ella cosas y yo le había dicho a ella un poco antes de llegar la pandemia, ¿qué tal si hacemos un taller de alimentación consciente? Y como a mí me gusta cocinar, hacemos postres, porque en su estudio había una cocina. Hacemos postres y enseñamos a las personas que pueden comer saludable y eso como que va de línea, pero para mí era como simplemente un hobby. Ella tenía mejor Mm, visión de negocio y me dice, no, tú tienes demasiado conocimiento, vamos a hacer un reto. Porque claro, nos damos cuenta que viene la pandemia y que no podemos hacer el taller presencial porque empezamos a planearlo 3 días después, pandemia. Y ella además le toca cerrar su estudio. O sea, no tenía clientes en plena pandemia y ella me dice, vamos a hacer un reto. Mm, Y bueno, pasa el tiempo, empezamos a dar un webinar, realmente fue la primera vez, ella me retó a dar un webinar, lo cual yo sentía que no estaba preparada, mucho menos para darlo en inglés. Y bueno, ella me lanzó, yo decido seguirla porque al final era como a su comunidad que yo le iba a dar un webinar. Me sentí muy contenta de compartir esto y meses después es que hacemos el reto. Y hicimos el reto, ya que las personas en pandemia estaban comiendo saludable, haciendo ejercicio, entonces ella ponía la parte de ejercicio, yo ponía la parte de alimentación. Me di cuenta que cosas que yo veía como sencillas del día a día, porque además yo cocino desde muy niña, me daba cuenta que había personas como que, en serio eso se puede hacer así, o sea, se sorprendían cosas que a mí me parecían muy normales. Y yo dije, oye, qué bonito que uno desde su normalidad, digamos, tiene algo que aportar. ujú. Ayudamos a un grupo como de 10 personas a sentirse mucho mejor dentro de todo el estrés que generó el estar encerrado en tu casa durante la pandemia. Y eso lo hicimos como unas 3 veces. Entonces, claro, a partir de allí, yo dije, bueno, pero me encanta cómo me siento. O sea, por más que yo tenía mi trabajo regular y que estaba haciendo esto, eran mis horas libres. Me encantaba el sentimiento de hablar con las personas, no me importaba si me conectaba un sábado o un domingo, o sea, como que yo quería estar allí y me llenaba mucho saber que las personas podían sentirse mejor con lo que yo estaba compartiendo. Entonces, eso me llevó al punto donde yo dije, yo necesito, yo quiero hacer esto más formalmente. O sea, yo al principio lo hice, bueno, me voy a quedar con el conocimiento y ya lo comparto a quien pueda, a mis amigos, pero como que no pensaba hacerlo y es cuando empezó a pensar, yo quiero hacer esto en serio, empiezo a dar consultas, programas en línea, etcétera, etcétera. Y bueno, y abrir mi cuenta de Instagram que inicialmente se llamaba Food Science, porque yo nada más compartía como facts que aprendía en la universidad acerca de ciencia de los alimentos. Y entonces es cuando decido cambiarle el nombre a My Own Chemistry. Ujú. Wow. Y en todo este proceso de ayudar a más personas, también las personas cercanas a ti fueron, digamos, impactadas positivamente pues con estos cambios que empezaste a generar en ellos. Sí, bueno, mi esposo fue el primero, que es Ujú. muy gracioso porque mi esposo es de esas personas afortunadas que puede comer muchísimo y nunca engorda. Sea, Sí. cuando nosotros empezamos a comer saludable, yo recuerdo que mis amigas o personas cercanas a nosotros me decían, vas a desaparecer, Edgardo, pero ¿por qué lo estás haciendo pasar dieta? Yo, pero es que no estamos haciendo dieta, estamos detoxificando el cuerpo. Pero bueno, eso es un concepto que a veces cuesta mucho entender y es gracioso porque tú estás haciendo algo que es bueno para tu cuerpo, pero la gente te juzga de alguna manera.
Entonces yo me acuerdo que una de las cosas que nos tocó fue que nosotros fuimos a una salida de como unos toboganes de nieve y al final de la salida fuimos a comer hamburguesa todos y yo dije, bueno, yo no quiero como que dañarle el rato a nadie, o sea, yo me uno a lo que todo el mundo decía, éramos un grupo como de 20 personas y fui y pregunté, ¿pueden hacer una hamburguesa de lechuga? Todo el mundo me miró como, ¿a quién se le ocurre no comer pan y comer lechuga? Y yo, pero es que no puedo comer gluten. Y bueno, yo sé que yo tenía como todas las miradas de juicio cerca de mí, pero yo pensaba, yo estoy haciendo algo que es bueno para mi cuerpo, me he sentido muy bien y la verdad me siento tan bien que no quiero como que comerme el pan. O sea, sinceramente no quería. Y mi esposo estaba en lo mismo. Bueno, mi esposo sí es de las personas que no le presta atención a lo que la gente piense en lo absoluto mientras él sienta que está correcto para él. Y era bueno porque claro, el hecho de nosotros vivir juntos, también eso te da mucho apoyo para seguir porque no tienes que hacer doble comida, no tienes que cocinar doble. Y Claro. él empezó a verlo, a pesar de que él era una persona delgada, que digamos en tema de peso no había mucha diferencia, me dice que empezó a dormir mejor, que ya no sufría él sufría mucho de colitis, que es básicamente la inflamación del colon y eso te genera dolores puntadas en el estómago muy al punto de que te puede doblar un poco. Dejó de sufrirlos completamente, me decía que el sueño era mucho más reparador, era el tipo de persona que se despertaba. Y bueno, poco a poco, mi grupo de amigas, que al principio era como que estás exagerando un poquito con lo que estás haciendo, creo que al ver los cambios, porque los cambios eran visibles en todo, o sea, la piel, el humor, obviamente bajé de peso, entonces, claro, como que se fueron sumando. Fue gracioso porque como que poco a poco éramos un grupo como de 7 amigas, cada una se empezó como a sumar, como, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame un poco más de eso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ven a hacer mercado conmigo para que me ayudes a comprar más saludable. Y yo me lo disfrutaba y todo esto lo hacía sin cobrar, básicamente. Entonces, claro, todo eso me empezó a ver empecé a ver como que entonces la gente sí lo necesita. O sea, es algo que definitivamente es necesario porque incluso cosas que yo consideraba como muy comunes, bueno, que lo acababa de decir, era necesario. Y sí, empecé a ver que podía ser un agente de cambio y eso me encanta. Qué bueno, me alegra mucho. Sé que se siente porque también en el proceso de coaching y todo, pues acompaño personas a hacer cambios desde los hábitos, cambios pequeños que marcan grandes diferencias y bueno, cambiarle la vida a una persona a través de la salud es maravilloso. Cuéntame un poquito, si es posible, al principio te escuché también hablando del proceso de que tu papá también tenía problemas de salud y todo esto. Si puedes, cuéntame un poquito de esa historia con él. Bueno, mi papá, mi papá estaba básicamente bien de salud, era una persona activa, estaba muy bien. Y en Venezuela hubo un brote de virus que se llamaba chikungunya. Es un virus que básicamente afectó a América Latina, algunos países de América Latina y África. No fue tan nombrado porque fueron pocos países y esto daba por la picada de un mosquito, lo cual es muy común, o sea, los mosquitos son muy comunes en Venezuela. A mi mamá y a mi papá les da al mismo tiempo. Mi mamá se recupera muy bien al cabo de una semana, o sea, era una gripe fuerte un poco como el COVID. Mi mamá se Ujú. recupera muy bien, mi papá no se le desinflaman las manos, no se le desinflaman los pies, empieza a tener dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación en las articulaciones, empezó a tener alergias a alimentos que comía todos los días. Mi Ujú. papá llegó a un punto donde tenía que tomar pastilla para el dolor de cabeza, antialérgico, diclofenac sódico, que el diclofenac sódico se usa como para el dolor muscular. O sea, tenía que tomar antiinflamatorios, antialérgicos, tenía que tomar relajantes musculares para poder lidiar y pastillas para la tensión porque ya le habían detectado tensión. O sea, cada vez que tenía un síntoma lo que hacían era mandarle una pastilla para el síntoma distinto, pero nada determinaba cuál era la raíz. Entonces, fue inmunólogo, fue una gran cantidad de médicos y pasaron alrededor de como 2 años hasta que le dijeron tienes artritis reumatoide. Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, cosa que yo no sabía. Para mí la artritis hasta ese momento era una enfermedad que le daba a la gente mayor, lo cual yo consideraba que mi papá todavía no estaba en ese grupo, digamos, para aquel momento. Y para mí la artritis simplemente era una enfermedad donde se te inflamaban y empieza como a comerse las articulaciones, por decirlo de una manera con un término más sencillo, y eso es lo que hace que tus huesos en lugar de estar, o sea, por ejemplo,
los huesos de la muñeca, para poner un ejemplo, una articulación. En lugar de este movimiento, estar amortiguado con una bolsita que está allí, al sistema inmune írselo desgastando, los huesos empiezan a chocar y ese movimiento empieza a ser algo doloroso. Y como empiezan a chocar, empieza a generar una fricción, eso empieza a generar una inflamación y eso te puede empezar a generar incluso una deformación de las manos, de los pies. En aquel momento me enteré que pueden haber personas que pueden llegar a tener deformación de la mandíbula al punto que llegan a algo que en Venezuela, no sé si es llamado en todo el mundo, se le llama tener boca de pajarito, que es como que esto se te empieza a presionar tanto que tienes la boca así, y no puedes hablar ni modular bien. Cuando yo me entero de toda esta información, era igual de aprendiz que yo, o sea, se comía el internet con la información, nos empezamos a preocupar porque nada parecía estar deteniendo sus síntomas, porque el detalle, ok, tienes un nombre a lo que te está sucediendo, pero no es una solución, es simplemente una etiqueta, es como que todo esto que te duele se llama artritis, ¿ok? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué hacemos? Sí. Entonces, a mi papá le empezaron a dar un medicamento que es muy, muy fuerte, se llama metrotexato, es un medicamento que tiene muchísimos, muchísimos efectos secundarios. Y si bien le calmó un poco el dolor, no pudo, o sea, nunca le detuvo los síntomas. Entonces es por eso que yo me empiezo a adentrar, porque yo decía, para mí no es posible, o sea, mi mente científica decía, no, no es posible que no haya solución, tiene que haber una manera, si el sistema te empieza a atacar, tiene que haber una manera en la que puedas como calmarlo, por así decirlo. Y bueno, eso fue lo que me llevó a estudiar todo esto para buscar soluciones para mi papá. Y me aprendo que, por ejemplo, hay alimentos que cuando tú tienes artritis reumatoide, pueden empeorarte los síntomas. Y lo peor es que estos alimentos, entre este grupo de alimentos, está obviamente el gluten, porque es un alimento altamente inflamatorio. El gluten es una proteína que está en alimentos y es altamente inflamatoria, pero hay otros alimentos que son considerados sanos que a las personas con artritis puede afectar. Y son alimentos que se denominan alimentos nocturnos y pueden ser el tomate, la berenjena, el pimentón, la papa. Entonces, claro, cosas que tú comes diciendo estoy comiendo sano, pero te pudiesen estar haciendo daño. Ujú. Entonces, claro, todo esto me hace adentrarme mucho más a estudiar todo lo que es autoinmune y traté de ayudar a mi papá, le propuse, mira, vamos a tratar de bajar el azúcar sobre todo porque eso es otra cosa. Mi papá y yo éramos súper dulceros, súper, o sea, mi papá le amaba el dulce y me enseñó a mí a amar el dulce. Además, era como ese tipo de cosas que compartíamos juntos y como que era algo, una característica, digamos, que nos gustaba hacer, ser dulceros. Entonces, me doy cuenta que el azúcar es altamente inflamatoria, cosa que me costó entender, que no quería aceptar. eh, y por lo tanto sabía que para mi papá iba a ser difícil. De hecho, gran parte de la razón por la que cual yo empiezo a hacer como este detox o esta vida antiinflamatoria es porque yo dije, yo poderlo ayudar a él, primero me tengo que ayudar a mí. Y primero tengo que hacerlo yo y ver cuáles son los retos, porque yo sé que para él va a ser mucho más difícil por un tema cultural, por un tema de quizás de edad, cuando tú estás como más arraigado a tu cultura, a lo que has hecho toda la vida, que en teoría es lo que se supone que estaba bien. Y porque yo sabía que el dulce, mi papá es de las personas que decía, yo no, o sea, prefiero no tomar café a tomarme un café sin azúcar. Entonces, claro, cuando yo logro tomarme un café sin azúcar, cuando yo pensaba lo mismo que él, digo, sí es posible. Entonces, si yo lo pude hacer, pues yo le puedo mostrar que es posible. Y para hacerte el cuento corto y no extenderme tanto, mi papá pude ayudarlo, porque por suerte este medicamento que dije que era muy fuerte, en Venezuela no lo, entonces él tuvo que dejar de tomarlo, entonces se dio cuenta que había que buscar otras opciones. No dejó el azúcar 100%, pero sí la bajó. Y sí trató de bajar los lácteos, sí trató de bajar alimentos con gluten. Y eso lo ayudó muchísimo al punto que mi papá llegó en un momento donde él no subía las escaleras de su propia casa. Donde caminar una cuadra era como súper doloroso. Mi papá me vino a visitar a Montreal hace como 5 años y cuando salíamos a pasear, él me decía, yo no puedo soportar el día paseando si yo no me tomo un ibuprofeno y un diclofenac sódico, que es un antiinflamatorio y un relajante muscular, porque él me decía, si no, pues no me deja caminar. Esta es la única manera en la que yo puedo caminar. Entonces, claro, el comer saludable se dio cuenta que podía pasar el día sin el ibuprofeno y el diclofenac. Sí tenía ciertos retos,
Sí tenía ciertos retos todavía, pero era posible. Sí. Y eso, pues, lo ayudó a ver, ok, creo que si hago ciertos ajustes, es posible que estos síntomas no me afecten tanto como yo creía que me podían afectar. Y esto también de alguna manera me hizo ver a mí que, ok, sí es posible ayudar a las personas por medio de la alimentación cuando hay un diagnóstico. Porque yo sabía que había, por ejemplo, en mi caso no era tan grave, entonces como que, ok, quizás es un caso simple, pero cuando ya hay un diagnóstico, para mí también era una prueba de sí es posible, y a partir de allí empecé como que a agarrar amigos que sabía que tenían hipotiroidismo de Hashimoto, que también que es una enfermedad autoinmune, y empecé a decirle, mira, pero yo te ayudo. O sea, te lo cambio por un testimonio o para ver si, por ejemplo, yo quiero probar mi método y quiero ver si sirve. Entonces, tranquilo. Para mí el intercambio va a ser que tú lo sigas y me digas. Y empecé a ver los efectos positivos en personas con hígado graso, en personas con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, claro, eso también me dio la confirmación a mí, que soy científica y que necesito pruebas, que es como, ok, sí, realmente sí se puede. Esto no es mito, es realidad. Y bueno, por eso es lo que sigo haciendo. Mi papá falleció hace un año, acaba de cumplir un año de haber fallecido, lo cual para mí es todavía difícil de superar, no solamente por el dolor sentimental que eso puede causar, sino que para mí es como un fracaso de alguna manera. Y aunque es algo que muchas personas me dicen, no, no lo ves así, pero obviamente igual se siente así porque sí, sí lo pude ayudar temporalmente, digamos, pude ayudarlo a que tuviese quizás más calidad de vida en los años que siguió. Sin embargo, el hecho de haber tomado el medicamento que comentaba, que tenía efectos secundarios, una de las cosas que generaba ese medicamento era sordera, lo cual él empezó a manifestar y Mm. empezó a tener, no estoy segura, no era fibrosis pulmonar, estoy tratando de encontrar, es como una fibrosis pulmonar, o sea, al final es una congestión pulmonar, esa es la palabra. Una congestión pulmonar que básicamente implica que sus pulmones no funcionan al 100% de su capacidad, funcionan como, no sé exactamente en el momento que se lo detectaron cuánto era el porcentaje, pero pudiese ser como 50%, entonces eso hacía que tuviese dificultad respiratoria y el detalle es que cuando, o sea, ese tipo de diagnóstico que si te pones a ver ya era otro diagnóstico aparte de la artritis, es que empieza a avanzar en el tiempo, es Mm. que no se detiene. O sea, no es como que, ok, hoy tienes 50 y te vas a quedar en 50, es que es como un daño que sigue de manera silenciosa. Y a mi papá lamentablemente le pasó eso y básicamente la razón o la causa de su fallecimiento es falla respiratoria. Es muy doloroso, no solo porque sea mi papá, pero además es como la molestia que me queda de no fue entendido en su momento y simplemente tuvo algo que cayó sus síntomas y no solamente cayó sus síntomas, sino que adicionalmente empeoró realmente su cuerpo. Entonces, creo que por eso, más aún, es importante mostrar que hay maneras de mejorar con lo que hacemos día a día, porque es muy triste sentir que todavía tienes ganas de vivir y que tu cuerpo no te lo está permitiendo. Así es, muy difícil, lo siento mucho. Claro. No fue un fracaso de ninguna manera. Sé que hiciste lo que pudiste y fue una victoria. Y bueno, esto me hace, digamos, reflexionar un poquito porque en ese tema que yo manejo de los cambios, una de las cosas es que a veces está en nuestras manos hacer cambios y podemos hacerlo para mejorar algo. Y hay personas que no tienen esa posibilidad y uno dice y quisieran poderla tener, ¿no? Como un caso así. Y yo pienso que es un dolor muy grande y es lo que nos debe mover a, ok, estás a tiempo de hacer cambios en tu vida que puedan mejorar y que te puedan evitar un proceso que después ya sea irremediable, ¿no? En el camino. Sí, total, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y por eso, o sea, por eso el tema del balance, porque una de las cosas que yo veo cuando se habla de alimentación consciente, por ejemplo, o alimentación saludable, como quiera llamarse, es que Eh, yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, pero prefiero seguir comiendo como porque de algo me voy a morir.
Y entiendo el dicho, pero difiero, porque el detalle está que creo que cuando somos jóvenes consideramos que hoy es el único día que vamos a vivir y no vemos el extenso y el tiempo se va muy rápido. Y entonces, a medida que vamos avanzando, a veces todavía queremos seguir haciendo cosas. Y el detalle Mm, está con muchas enfermedades crónicas que no te mueres, es que vives con ellas. Y es allí donde se hace súper pesado. Es allí donde es triste que tú quieras caminar y no puedas caminar. Donde tú quieres de repente ir a bailar una fiesta y te das cuenta que no tienes la fuerza para hacerlo. Quieres jugar con tu hijo o un nieto, no sé, dependiendo en el rango de edad que estés o lo que hayas hecho, y tampoco puedas. Es posible y tanto así que estoy impresionada de las estadísticas, por ejemplo, con artritis, ya que es una de las enfermedades en las que yo me enfoco mucho. Aquí en Canadá hay una estadística donde el 50% de las personas diagnosticadas con artritis va entre los 15 y los 60 años. 15. mm, O sea, ya ni siquiera estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de personas jóvenes. Uno de los casos que a mí me llegó, que me impresionó muchísimo y que me tocó mucho el corazón cuando me llegó y me alegró mucho cuando terminamos el plan, fue una pareja y el chico tenía 30 años y tenía artritis psoriásica. Esto mm, básicamente es la combinación de dos condiciones autoinmunes. La psoriasis es mm, una condición autoinmune, la artritis es otra. Esto implica que tu sistema inmunológico no le bastó darte artritis, o sea, no le bastó manifestarse por medio de la artritis que dijo, ok, como no me escuchas, ahora tengo que atacarme psoriasis. wow. Eh, el pobre muchacho no podía caminar básicamente y tenía un bebé de meses que no podía ni siquiera cargar por el dolor que tenía en los brazos. Estamos hablando de una persona de 30 años. Entonces, es allí donde yo digo, es importante, porque no es Mm, que de algo te vas a morir, es que vas a vivir sufriendo y te vas a perder de momentos maravillosos por eso. Entonces, creo que es importante también estar abierto a cambiar. Sí, es probable que este chico tenga genes que tienen que ver con la artritis, y por eso se le manifestó más rápido. Y es allí donde es importante tener cuidado. Hay personas que pueden comer igual a como él comía y llegan a los 70 y no tienen nada. Pero bueno, creo que en el momento en el que empezamos a ver que hay ciertos síntomas dignos, es bueno estar abierto a hacer cambios. Y eso viene en todos los aspectos. O sea, como tú decías ahorita, con los hábitos, eso puede venir con un tema a nivel de terapia, puede venir por un tema emocional, puede venir por un tema de ejercicio, por un tema de alimentación. O sea, creo que todas las cosas que hoy se viven como depresión, ansiedad, inflamación, para mí el que el cuerpo coma bien te ayuda a todas estas condiciones, pero sabemos que hay otras ramificaciones que hay que tratar por otros lados, como lo es ujú. en el tema de la depresión, que necesitas un especialista más allá de la alimentación para ello. Pero con esto lo que quiero decir es que creo que es importante buscar balance. O sea, que el hecho de comer bien no significa que vas a ser aburrido. O sea, creo que al final ser divertido está en ti, está en tu personalidad, o sea, no tiene que ver con que si comes papas fritas o comes ensalada. Al final depende de tu estado de ánimo. Y si no estás bien, no vas a tener un buen estado. Así es un estilo de vida. Y basado en esto, quiero preguntarte algo. La mayoría de las personas están en malos hábitos, quieren hacer un cambio, se emocionan, lo hacen por un tiempo y luego abandonan. Es como el porcentaje mayor, no todos, pero es así. ¿Tú cómo has hecho para que este hábito... Sí me pasa, tengo que admitirlo, sí me pasa. Recientemente me pasó, recientemente empecé a sentirme un poco más cansada, empecé a tener dolores de cabeza y dije, ya va, hay algo aquí que no está bien, porque empecé a echarme que ese aceite esencial y cuando vi tenía 3 días echándome aceite esencial de menta y yo ya va. Si tengo 3 días echándome aceite esencial de menta para el dolor de cabeza, porque algo no está bien. Creo que una de las eh, cosas que a mí me ha ayudado es estar muy consciente de cómo mm, funciona mi cuerpo y para ello es como conectarme con mi cuerpo. Yo era una persona muy desconectada y por eso también tomaba muchas pastillas porque es como que "Ay, el cuerpo duele, vamos a callarlo con una pastilla". Entonces, ujú, creo que en este proceso una de las cosas que aprendí fue aprender a escuchar a mi cuerpo, que es una de las cosas que yo enseño en mis programas, que tú puedas empezar a reconocer y a dejar de estar en automático. Y entonces eso te permite
cuando esta señal venga de nuevo, poder reconocerla y saber qué ajustes hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo enseño en mis programas, tanto en el de metabolismo como en Desinflámate, es que tú aprendas a reconocer qué signos te está dando tu cuerpo de inflamación o de desbalance químico. Y no solamente eso, sino que qué cosas hacen que ese signo esté allí. Voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo sufría muchos dolores de cabeza. Un sándwich, croissant, pero pan era algo que yo comía a diario, desayuno y cena, y pan con queso. Y una de las cosas que yo detecté es que a mí el gluten me genera como un dolor de cabeza, pero es como una niebla mental aquí es como si me congelara esta parte. Es como la sensación cuando te comes algo muy frío, que esto se te congela y queda un dolor como en toda esta coronilla. Entonces, esto me permitió saber, ok, entonces, si yo como gluten, yo voy a tener ese dolor. Entonces, cuando yo empiezo a ser más flexible, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones, cuando de repente tengo visitas, es como, ay, ven, yo te voy a invitar a que pruebes un croissant en Montreal porque me encantan los croissants. Y entonces, cuando veo, me comí 4 croissants y así consecutivamente, y empiezo a tener ese dolor, digo, esto es mi cuerpo diciéndome, te excediste el croissant, debiste haberte comido uno y no 4. Y entonces empiezo a hacer ajustes. Y creo que en mi caso, el sentirme tan bien, para mí es como, no necesito, o sea, no necesito de lo que me hace mal, necesito de lo que me hace bien. Y otra de las cosas que yo trato de ayudar a las personas es a conocer qué cosas les gustan, qué cosas les gusta comer de desayuno, qué cosas les gusta comer de almuerzo, qué cosas, y en función de eso, entonces darle propuestas que se acerquen a lo que ellos disfrutan. Y si las personas tienen una mente abierta, lo prueban y eso les permite ver que no es una restricción, que simplemente es un pequeño giro a lo que comen normalmente y que también es posible disfrutárselo. Entonces, creo que también es importante eso, abrir la mente que hay nuevas cosas que puedes disfrutar. Y eso ayuda muchísimo a que no te salgas. Y yo creo que también importante es un balance como 80-20. O sea, yo traté de comer 100% libre de gluten y libre de lácteos y lo pude hacer como por un año. Yo soy muy sociable, entonces por un tema social a veces era complicado. Lo otro es que a mí me encantaban los quesos y también viajes, etcétera. Me di cuenta que hay cosas que sí puedo disfrutar, pero trato de, por ejemplo, me voy a ir a comer una hamburguesa, sí, seguramente me la voy a comer con gluten porque a mí yo no soy celíaca. O sea, a mí simplemente veo que me afecta, pero entonces me la voy a comer un solo día. No es que voy a comer pasta en el almuerzo, hamburguesa en la cena, desayuno sándwich, no, yo sé que eso me va a hacer mal. Entonces, ok, si ya yo elegí en el almuerzo una hamburguesa, ya yo sé que en la noche yo no voy a, ni se me ocurre comer gluten ni hoy, ni mañana, ni en 2 días, porque lo voy a sentir. Entonces, creo que ese es como el tipo de balance que es importante. Una de las cosas que te comentaba es que cuando me preguntaste cómo escribían, era que era muy logrador. Yo vivía en Caracas, lo cual es una ciudad bastante congestionada, y no vivía como que en el medio, vivía como en las afueras, que es un pueblito, se llama San Antonio de los Altos, muy lindo, pero implica tener que manejar al mínimo 30 kilómetros a Caracas para ir a hacer cosas, y eso implica tener que manejar 2 horas mínimo a diario, de 2 a 4 horas a diario. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, o sea, mi rutina era levantarme a las 5 de la mañana, manejar 1 hora y media peleando con los carros alrededor, desayunando en mi carro, tomando una taza de café, un sándwich, peleando con las motos al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando yo llegaba ya a mi trabajo, 7:30, 8 de la mañana, yo tenía hambre otra vez. Si yo hubiese desayunado. Entonces, una de las cosas que yo hacía era comer como que galletas, café. Y después, a las 2 horas, volví a tener hambre, pero ya era como con un toque de dolor de cabeza y con un toque de irritabilidad. Y volví a tomar café y galletas. Y entonces después cuando no rebajaba, pues yo decía, ay, no es mi genética que me está, que yo no rebajo fácil, no me daba cuenta que era que bueno, que me la vivía como que en un ciclo de estrés que hacía que mi digestión no estuviese bien, que mi cortisol estuviese alto, y eso no te deja perder grasa. Y además, el hecho de que comiese frente a mi computadora, que comiese mientras manejaba, mi cerebro no captaba que estaba comiendo. Eso hacía que yo estuviese como un poco en piloto automático. A veces tenía que comer muy rápido en 10 minutos porque me la pasaba como era
En un momento me dejaba un equipo de 28 personas en mi trabajo en Venezuela, entonces, claro, tenía grandes responsabilidades y también como que quería hacer todo. Al mismo tiempo estaba estudiando francés para venirme para acá. Yo, o sea, hacía muchas cosas. mm, Y entonces, claro, obviamente mi cuerpo me manifestaba como que, mira, cálmate un poquito, creo que lo puedes hacer, pero un poquito más lento. Era muy sedentaria porque al estar haciendo tantas cosas no hacía ejercicio Claro. y no tenía como maneras de quizás liberar ese estrés que vivía y que yo misma me ponía. Y yo llegué a un punto donde, por ejemplo, me tuvieron que mandar un reposo como de un mes, porque mi columna no soportaba ya el estrés, como literalmente así como paralizada, o sea, había quedado se me había presionado el nervio, había quedado como muy lesionada y eso me dificultaba manejarme, entonces eso ya fue una de las primeras señales. Después, los dolores horribles de estómago, que fue lo que me llevó a que me tuviese que hacer una gran cantidad de exámenes y fue donde llegué al punto de la biopsia. Y lo triste era que en ese momento yo estaba tratando de venir para acá y ya, bueno, Ujú, no tratando, ya yo tenía mi residencia para Canadá aprobada, yo tenía pasaje comprado y el médico me dijo, tenemos que hacer más exámenes, yo te recomiendo que no te vayas, que te quedes cerca de tu familia. Cuando un médico te dice eso es porque algo no está bien y no está bien, pero para mal. Entonces sí. sí, era como, fue una época donde creo que le exigí más de lo que debía a mi cuerpo y no le dejaba cosas buenas a mi cuerpo. Yo creía que yo comía sano porque yo me comía 2 arbolitos de brócoli, pero en realidad yo comía mucho azúcar, porque claro, para poder tener energía para hacer todo esto, yo era de las personas que creía que necesitaba azúcar para tener energía. No es cierto, Ujú, eh, pero yo lo creí. Entonces, claro, comía mucho azúcar, comía mucho pan, comía estresada. Entonces, todo eso hacía que ujú, al final yo estuviese poniendo mi cuerpo en deuda, básicamente. sí. ¿Cómo saliste de esto? Yo creo que hay muchas personas que te están escuchando y dicen, wow, yo estoy así en este momento. Bueno, fue varias cosas. El consejo del médico, no estoy diciendo que no sigan los consejos de su médico. Cuando digo que no seguí el consejo del médico fue porque el momento, digamos, histórico en el que estaba mi país era bien complejo en ese momento. Entonces, para mí, vivir allí ya era una gran causa de estrés. Sí. Entonces, yo sí, la verdad, me vine. Yo dije, sea lo que sea que tenga, seguramente ya lo voy a poder resolver. En ese momento tengo que admitir que fui un poco testaruda en el sentido de que estoy joven, entonces todavía debo tener salud, asumo. Pero también sabía que yo vivía mucho estrés. Entonces, para mí, quedarme era quedarme envuelta en esa burbuja de estrés. Y mientras que venir era justamente mi oportunidad para tener más calidad de vida. Entonces, me ayudó mucho mudarme. Me ayudó mucho porque me permitió bajar mis revoluciones. Además que, Ujú, si bien emigrar es un proceso que es complejo, en mi caso particular yo lo hice como de una manera súper organizada, como que a mí más vale, en lugar de estresarme más, como le sucede a la mayoría de las personas, a mí, irónicamente, emigrar me desestresó. O ujú, sea, por ejemplo, yo llegué, yo no tenía carro, ni tampoco intenciones de comprarme carro, porque había pasado muchas horas manejando y no quería manejar más. Entonces yo me disfrutaba caminar la ciudad, me encantaba caminar la ciudad, entonces caminaba, apreciaba las cosas que estaban alrededor. Em, Comer, no comía tan saludable, comía medianamente saludable. Yo nunca fui a comer muy mal, aparte de los dulces, pero comía sentada en una mesa, comía sentada en una mesa hablando con mi esposo. Entonces, claro, ya pequeñas cosas empezaron a hacer cambios al punto que yo, sin cambiar mi alimentación, nada más el hecho de estar viviendo de esta manera, como te estoy diciendo, aquí, y sin tener además todo el caos que representaba el ambiente en el que se encontraba mi país en aquel momento, em, hizo que mis dolores de estómago bajaran, pero como en un 70%, pero enormemente. Me daba cuenta que me daban sí, dolores de estómago cuando comía papas fritas, cuando comía, sobre todo cosas grasosas. Fritura es algo que me generaba dolor de estómago y que todavía me sucede, por eso es algo que evito normalmente. Entonces, pero no eran todos los días. Era como, ok, con mi papa frita tengo dolor de estómago. Ok, puedo evitar papas fritas. Eh, Pero ujú, ya nada más el bajar el nivel de estrés me había ayudado enormemente, enormemente. Entonces, por eso creo que allí fue donde me di cuenta, ok, sí, quizás puede que sea un poquito defectuosa, pero yo estaba sumando a eso.
Y entonces eso me ayudó a empezar a ser más consciente y empecé como que después a estudiar ciencia de los alimentos. Claro, empecé a aprender cosas que tenían más que ver con nutrición, había leído un montón de libros por los mis papás, entonces claro, una cosa como que me fue llevando a la otra, hasta que como 4 años después de estar aquí fue donde dije, ok, voy a hacer este detox. Y ya ese sí fue como la guinda del helado. Ok, es lo que me permitió, pero una de las cosas que empecé a hacer que no me costaba nada era ejercicio, por ejemplo, y me ayudó muchísimo. Y te generaban ese balance, ir buscando pues ese balance. Pequeños cambios, grandes diferencias. Y hoy en día eso, ese hábito, ¿cómo viene siendo? Porque ya has hecho muchos más grandes cambios. ¿Cómo es tu rutina, más o menos, en el día? Que tú puedas decir, bueno, es una rutina balanceada. Porque cuando hablamos de todo lo que hemos hablado, no hablamos solo de alimentación, sino de todo este tipo de hábitos. Me encanta tu pregunta. Bueno, fíjate, yo como te contaba, comía apurada. Y uno de mis mayores anhelos cuando yo me vine para acá era no comer apurada. O sea, sinceramente porque a mí me encanta comer y o sea, como que quería disfrutarme la comida. Uno de mis mayores anhelos era no comer apurada y me ayudó muchísimo. Entonces, eso fue de las cosas que yo más valoré de emigrar. Parece loco, pero al principio fue una de las cosas que más valoré, poder comer tranquila y no manejar 4 horas al día. Esas eran Más. como dos cosas que me ayudó muchísimo. Y cuando empiezo por esto es porque eso me hizo empezar a ver cómo yo podía crear una rutina en el día a día donde mi desayuno, mi almuerzo y mi cena fuesen conscientes en todo lo que representa la palabra. La primera parte es comer balanceado, no comer full de azúcar como yo solía comer. Y la segunda parte es comer presente. Entonces, en mi rutina, una de las cosas que yo hago es que yo me levanto temprano. Si siento que tengo que hacer algo de trabajo donde yo necesito silencio y concentración, me despierto a las 5 de la mañana. Si no lo necesito, me despierto a las 6. A las 5 es mi momento para mí. Es mi momento donde como que hay silencio y donde yo puedo pensar con ideas frescas. De repente tenga como lo que no pasó, o sea, como que no tengo la mente. Entonces, si tengo algo que hacer, me levanto a las 5 y a las 6 es como que donde empieza mi rutina de voy a hacerme mi desayuno consciente. Y entonces, no sé, uno de los desayunos que más me encanta es un plato mediterráneo que se llama chuchuca. Entonces, me encanta porque es como una manera de comer vegetales. Puedo comer de 2 a 3 colores vegetales. Puedo comer proteína, que son los huevos. Normalmente lo acompaño con pan sin gluten. Y me disfruto, me encantan los huevitos así. Entonces, como sentada con mi esposo, con mi niño. Lo hago desde las 6, ¿por qué? Porque no me quiero apurar haciendo el desayuno, no quiero que sea un estrés. Y me doy el tiempo a hacerlo y después como que, ok, ir a levantar a mi bebé, tal, no sé qué más, cambiarlo para que coma con nosotros, llevar al niño a la guardería, ir a mi trabajo, siempre hago mi prep para tener mi comida lista para mi trabajo, para mí es una de mis prioridades. Entonces me disfruto nuevamente mi almuerzo, no almuerzo frente a la computadora. No importa el estrés que tenga y la cantidad de trabajo que tenga, no almuerzo frente a la computadora, almuerzo en una mesa. Y Y sin almuerzo en una celular. mesa no viendo el teléfono, pensando en lo que estoy comiendo o hablando con un compañero de trabajo, etcétera. Pero trato de estar allí, hago mis horas de trabajo antes, admito, cuando estaba trabajando un poquito más cerca. Lo que hacía era que llegaba y hacía como una media hora de ejercicio. Antes de buscar a mi niño en la guardería, ahorita me queda un poco justo. Claro, en los veranos lo que trato es como que salir a caminar alrededor para tratar de mover el cuerpo o al mediodía camino al menos 10 minutos después de comer y eso ayuda muchísimo, muchísimo al metabolismo y te ayuda a despertar. Entonces, básicamente eso y trato de apagar las notificaciones. Bueno, trato no. Mi teléfono está seteado para que apague las notificaciones a partir de las 8 de la noche. No ¿Qué? veo más el teléfono, o sea, a veces veo por si acaso si es mi mamá que me llama, que está lejos ahorita, pero no trato de no entrar a Instagram después de las 9, evito en el 80% del tiempo hacerlo para no cargar mi mente con cosas que después no me ayudan. Ah, y eso es una vida balanceada, llevando un poco más de balance de lo que era antes. Por ejemplo, trato de abrir espacios para ver personas vitaminas en mi vida, o sea, amigas que a veces
las conversaciones con esas personas que te llenan de buena vibra ayudan a que, primero, de repente veas que eso que tú creías que era un problema muy grande no es tan grande. Y segundo, pues te ayuda a sonreír, te ayuda, eso ayuda a ver la sonrisa de mi hijo. Me encanta, o sea, sentarme como que con mi esposo, con mi hijo, es un momento que me llena mucho. Yo trato siempre los fines de semana hacer alguna actividad que me distraiga, que me recargue, porque como hago Ujú. muchas cosas en la semana, entonces trato como que el fin de semana entonces sea más como amigos, familia, y no a veces trabajo, pero trato de justamente cuando siento que me voy moviendo para este lado, entonces empiezo otra vez a agarrar la cuerda para llegar a ese punto. Bueno, es todo un tema, ese tema del balance y de los hábitos es un tema grandísimo que aquí podríamos durar, mejor dicho, 5 horas hablando. Que bueno, lo importante es saber que tú tienes el conocimiento y saber que hay personas como tú, bueno, por mi parte también, en esta onda de querer ayudar a más personas a hacer cambios positivos, y con tu conocimiento, con tu experiencia, pues es súper valioso. Cuéntanos en dónde te encontramos, cómo es tu página de Instagram, tu web, bueno, donde sea que estés, para que todos te puedan conocer un poco más también e ir a buscar. Muchas gracias. Mi página de Instagram es My Own Chemistry, que en español la traducción sería como mi propia química, y justamente significa como puedes tú encontrar ese balance químico del cuerpo que te permita vivir sin malestares y con mucho optimismo y lograr todo lo que te propongas en la vida. Entonces, mi Instagram es My Own Chemistry y mi página web es www.myownchemistry.com, y allí pueden encontrar toda la información de las consultas personalizadas que tengo, los diferentes planes, y tengo información en un blog y en Instagram siempre estoy compartiendo lo que considero que puede ser información útil y valiosa para las personas que quieran empezar a tener la inspiración de comer más saludable. Y porque, bueno, creo que también en este mundo está un poco complicado ahora saber qué es lo que es comer sano, porque pareciera que todo hace daño. Entonces también para eso es el balance. Yo no soy el tipo de persona que te va a decir, deja 100% los carbohidratos o deja 100% esto. O sea, siento que el punto es llegar a ese punto medio en donde tú te sientas bien, que necesitas este programa, y si no lo haces conmigo, no importa, el test allí también está para que lo importante para mí es que tú empieces a tomar. Entonces, Sí. incluso si tienen curiosidad, pueden ir al test en línea, y eso te va a decir cuál es el nivel de desbalance químico que tiene tu cuerpo. Me encanta. Allá vamos a ir a hacerlo. Me encanta ese programa, me encanta. Seguro que lo voy a hacer contigo porque estamos en constante aprendizaje todo el tiempo y considero que la gente cree que es cuestión de peso, que es cuestión de obesidad, sobrepeso, pero no. La inflamación en realidad puede que estés en tu peso ideal o muy bien, y sentirte mal por temas de inflamación. De verdad es súper importante y allá lo voy a hacer contigo. Bueno, tengo 1 minuto para ganar. Le llamo a esta sesión que es como la última parte de tu historia y es precisamente pues para terminar de conocer un poquito más tus gustos, conocerte un poquito más y es como responder rápidamente a estas preguntas. ¿Estás lista? Soy lista y soy competitiva, así que quiero ganar. Bueno. ¿Edad? Voy a cumplir 40. Wow, no te creo. Ok, ¿casada o soltera? Casada. Ya lo dijiste, ok. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, Ok, ¿artista favorito? qué difícil. No, hay tantas cosas, no voy a perder. Entonces las cosas van a ser difíciles porque Concéntrate. me cuesta elegir una película favorita. Ay, artista favorito. Bueno, hay un artista que me gusta mucho que se llama Ludovico Eunadi. Es un pianista. Me encanta su música. No, Wow, me no sé encanta el si, o piano. sea, siento que me gusta mucho, pero este es uno de los primeros que se me viene a la mente. Voy a buscar. Ok. Em, ¿Te gusta más la montaña o la playa? La playa. Ok. ¿Café o té? Perfecto. Ok. ¿Campo o ciudad? Ciudad. Ok. ¿Lugar favorito en el mundo? Uy, es muy difícil. Muy difícil. Pero, miren, me voy a poner un poquito filosófica o sentimental. Creo que mi lugar favorito es donde esté
con mi esposo y mi hijo, porque siento que cuando estoy con ellos, para mí cualquier lugar es perfecto, o sea, cualquier cosa me lo disfruto. He tenido la suerte de recorrer muchos sitios y hay muchas ciudades bellísimas, pero creo que a veces es más con quién estás que dónde estás. Ujú, así es. Bueno, una canción favorita en este momento que se te venga. Una canción Que, favorita. ujú. Perder otra vez. Canción favorita. Uy, qué difícil, de verdad. Estoy tratando de pensar y se me pone, cuando me preguntan ese tipo de cosas, se me pone la mente en blanco. No se me viene nada. Está bien. Comida favorita. Comida favorita. Hay muchas. Es injusto seleccionar una sola. Es muy injusto seleccionar una Bien. sola, pero un alimento que me encanta, aguacate. Un tipo de comida que me encanta, el sushi. Ok, muy bien. Color favorito. Ok. Perro o gato. No sé, perro creo. No sé, creo que ninguno de los dos, pero en realidad perro creo que sería más que un gato. Plan favorito. Plan favorito, Ajá. brunch. Amo los brunch. Me encanta el concepto del brunch. Ok. Con gente que quiero, puede ser mi familia, puede ser amiga, me encanta hacerlo. Ok, y esta última que quiero que me respondas, que me la respondas en francés, porque quiero que le muestres a todos cómo manejas el francés. Y es, ¿cuál es tu sueño más grande? Mi sueño más grande. Ok. Eh, mon, mon rêve plus grand, c'est d'être conférenciste. Un conférenciste, c'est une personne qui peut inspirer à autres avec son message. Et moi, je pense que c'est très, très important de trouver le balance dans la vie, que je peux inspirer les autres à voir que c'est possible de vivre sans douleur, sans symptômes qui font ta vie très, très difficile. Alors, voilà, c'est ça. À peu près, je voudrais expliquer, c'est en anglais à peu près, mais c'est la même chose qu'être conférenciste pour aider aux personnes à avoir une vie avec plus de balance. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, otro reto. A mí me encantan los retos. Ahora en inglés. Oh my goodness. Mi sueño más grande es de ahí en adelante. Ah, Piénsalo, tranquilo. sí, sí, no, no estoy como quitándome el No, francés. sí, sí, no es fácil. Okay. My biggest dream is to become a keynote speaker. A keynote speaker is a person who is able to inspire others with a message. And the message that I would love to give is that it's possible to live a life without pain. That it's possible to get rid of all those symptoms and signs that the body is giving you every day. If you are able to listen your body, possible to do it. And I think that the key is to find a balance. And in my case, I think that is the chemical balance of your body. And it's possible to do it if you are able to listen your body and to put the focus on you and start to do some habits that help you every day to don't be in a debt with your body. Guau. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro en español, por favor. ¿Cuál es tu sueño más grande? Ok, bueno, mi sueño más grande es poder ayudar de una manera masiva a que las personas se liberen de la inflamación, que pueda ayudar a disminuir esos índices de condición autoinmune. Y una de las cosas o uno de los medios en los cuales creo, o sea, me encanta dar mis programas, me encanta dar las consultorías uno a uno, pero bueno, creo que es imposible como que tocar a todas las personas del mundo por más horas que trabaje. Entonces, creo que poder dar conferencias me ayuda porque no solamente me ayuda a llegar a las personas, a que es posible vivir una vida libre de malestares, sino además me ayuda a llegar a instituciones que hacen posible que se mejoren sistemas
para que realmente ayudemos a las personas a vivir libre de inflamación, a que todos esos porcentajes de 1 de cada 10 personas en Canadá tiene artritis, 1 de cada 10 personas en Estados Unidos tiene condiciones autoinmunes, esos porcentajes puedan disminuir. Y yo considero que cuando tenemos salud, tenemos una gran riqueza y podemos lograr todo lo que nos propongamos en la Ujú. Muy bien. vida. Pasaste, ganaste, ganaste. Sí, gané. Te felicito. Hay una pregunta que de las que tengo y me gusta hacer y es, ¿de qué te sientes orgullosa? De todo lo que tú puedas decir, me siento orgullosa de mí, de esto. Bueno, fíjate que me siento orgullosa de cómo aprendí francés. Me siento orgullosa porque recuerdo que cuando decidí que quería venir a Canadá, en ese momento apenas estaba empezando a salir con quien hoy es mi esposo, y yo había pasado tiempo tratando de aprender inglés y no sentía que hablaba bien inglés. Entonces, cuando voy a una entrevista me dicen, mira, el lugar perfecto para ti es Quebec, por un tema de carrera, por un tema de facilidades de inmigración para aquel entonces. Lo único que tienes que hacer es aprender francés. Y yo dije, tengo toda mi vida tratando de aprender inglés. ¿Cómo me dicen que ahora solo tengo que aprender francés? Entonces, la verdad, en ese momento me desanimé mucho. Por suerte, quien es hoy mi esposo no se desanimó, sino se activó a hacerlo y me inspiró a hacerlo. Entonces, pero yo, como vivía esta vida caótica que ya les conté, em, decidí que tenía que ponerme un deadline, que para mí funcionaba con presión y entonces decidí que, bueno, que empecé a meter mis papeles para Canadá y yo misma dije, bueno, en 6 meses tengo que aprender a hablar francés. Y aprendí a hablar francés en 6 meses. Y eso no solo me permitió poder pasar la entrevista de inmigración, sino adicionalmente conseguí trabajo en Francia por 6 meses más. Wow. Y eso me permitió vivir en Nice, que es una ciudad en el suroeste de Francia, es una ciudad bellísima, turística, es hermosa, entonces podía vivir allí siendo pagada, y podía reunir dinero para venir para acá. Y bueno, todo eso fue lo que de alguna manera me llevó a poder venirme a Montreal. O sea, este esfuerzo que puse me llevó a venirme a Montreal, lo cual me ayudó a bajar el estrés, a sanar y a ver que había posibilidades de hacer otras cosas, aparte de ser químico, por ejemplo, y bueno, básicamente a estar hoy aquí hablando contigo. Que me siento muy honrada de que haya llegado este día, de poder escuchar tu historia completa, de poder escucharte y de verdad que te debes sentir orgullosa de eso y de todo lo que eres hoy en día. Te felicito. De pie te aplaudo. Bueno, no me voy a parar de pie, pero te aplaudo porque de verdad lo que te decía al principio te admiro mucho y sé que has hecho todo esto con mucho esfuerzo. O sea, lo que hoy eres, el nivel de autoconocimiento, de desarrollo personal que tienes, de desarrollo profesional que tienes, pues es resultado de un esfuerzo, ¿no? No es como de la noche a la mañana. Y bueno, este tema de cómo te conoces, ¿no? Y cómo tú puedes llegar a expresar tu historia, tus procesos, lo que eres. Todo esto viene de una raíz de que sabes tu identidad, de que sabes quién eres, cómo eres, tus fortalezas y todo. Y es algo que falta muchísimo hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Las personas no se conocen, no saben quién son, no saben cuáles son sus fortalezas y el que tú estés aquí hoy en día, pues es como ese ejemplo, ¿no? Y esa muestra de que podemos ir más allá y desarrollarnos un poco más allá. Y bueno, lo digo porque también acompaño a personas en este aspecto, que me encanta, porque la parte del coaching, pues te permite ayudar y darle la mano a alguien para que, ok, quieres desarrollarte, quieres salir, quieres superarte, pues vamos a hacerlo juntos y tú eres un ejemplo, un ejemplo de superación muy grande, así es que tienes que sentirte muy orgullosa y ojalá que ese sueño que tienes, esos sueños que tienes de impactar masivamente, lo logres y estoy segura de que lo vas a lograr porque todo lo que te propones lo logras, así es que fue un honor contar y escuchar tu historia hoy aquí en este canal, en este medio, en este podcast que bueno, inició como un proyecto y que hoy en día pues lo llevamos al mundo entero para que más personas te conozcan a ti y pues a muchas otras personas que como tú son
historias súper valiosas. Qué bella, Lady. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras porque me llegaron al corazón. De verdad que qué bonito todo lo que me dices y qué bonito esto que tú estás haciendo. Porque, Ah, como te decía antes, considero que cuando compartimos las historias, somos posibles decirles a las personas, mira, sí es posible, no te preocupes, no estás solo, no eres la única que estás pasando por esto, hay otras personas que también hemos pasado por esto y ya vimos la luz al final del túnel, entonces tú también puedes verla. Entonces, sí, comparto contigo lo que dices, que el coaching es muy bonito porque ayuda a que esa persona pueda encontrar incluso la respuesta que ella tiene dentro. mm, Y podemos guiarlos hacia otro camino donde se sientan mejor. Entonces, es muy bonito también este proyecto que tú tienes y te felicito por eso. Gracias, gracias Vanessa. Y bueno, a todos, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Por favor, dale like a esta entrevista, a este episodio, a esta historia tan hermosa que es la de Vanessa. Vamos a buscarla en Instagram, vamos a contactar con ella. Y por favor, suscríbete si deseas, comparte esta historia con más personas. Vamos a llevar este mensaje y hacer de nuestra querida Vanessa esa gran conferencista que ya es y que va a llevar esa voz al mundo para desinflamarnos a todos a través de su mensaje de una vida con más balance. Y bueno, eso fue todo por hoy. Vanessa, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Deseamos que cada palabra haya sido un impulso para seguir avanzando y recordar que cada cambio es una oportunidad para iniciar una nueva temporada en tu vida. Cuando sientas que es tu momento, aquí estaremos para contar tu historia o para acompañarte a escribir una nueva historia a través de nuestros servicios y acompañamiento en todos tus procesos de cambio. Gracias por ser parte de esto, por suscribirte, por guardar y también por compartir para inspirar a más personas. Hasta el próximo episodio.